Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yureisi Berenice López y Fuentes, curso el noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la Universidad Filadelfia de México. A continuación les voy a explicar algunos puntos sobre lo que es mi tesina, que se denomina la reforma al artículo 29 constitucional. En atención a nuestro problema de investigación, queremos señalar que precisamente en un principio había señalado que la investigación se trataría sobre los derechos de la cultura indígena en el estado de Chiapas. Estos derechos estaba considerando en la problemática la suspensión de tales derechos debido a los usos y costumbres que estas culturas manejan y que han optado por divorciarse, arraigar o exhibir por completo de la normatividad del gobierno federal y, por supuesto, la normatividad de nuestro Estado mexicano. Pero conforme fui avanzando en la investigación me di cuenta de la inconstitucionalidad y la improcedencia de poder arraigar o eximir de estos derechos a la parte de la población que no adopta la normatividad mexicana, puesto que el sentido de las leyes mexicanas, como lo marca su artículo primero constitucional, es irrevocable y los derechos son fundamentales, por lo tanto, es algo irrenunciable. Pero a raíz de esto me llevó a moldear lo que es el tema de la investigación y por supuesto el tema que estoy tratando. Y ahora la reforma, ese es el artículo 29 constitucional. La problemática es la siguiente. La ENCOVE, que es la encuesta de percepción sobre seguridad ciudadana y convivencia vecinal que realizó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, mostró que el 77% de los encuestados afirman estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en golpear a una persona cuando es sorprendida en un acto delictivo, y poco más de la mitad, es decir, el 58.1%, considera que se lo merecía. Este es el problema del cual parte la investigación, la totalidad anarquía en la que está cayendo el pueblo de México debido a la arrogancia o a la irresponsabilidad que tienen los pueblos indígenas con los usos y costumbres. Se deriva precisamente de su mayor antecedente, que es el movimiento zapatista de liberación nacional en el año de 1994, liderados por el subcomandante Marcos, a través del cual el movimiento zapatista logró que se reconociera en demasía los derechos de la cultura indígena en el estado de Chiapas y elevarlo al rango constitucional para el pueblo de México. Ahora bien, este sobrepeso que se le dio a la cultura indígena para que se le diera su autodeterminación para regirse bajo sus usos y costumbres, los llevó a realizar actos que van en contra de nuestra legislación mexicana y que son típicos penales en materia federal y por supuesto local. Linchamientos públicos que existen en la actualidad avalan nuestro argumento. Delitos como sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje, conspiración, genocidios también, y todo este tipo de delitos han quedado impunes debido a los linchamientos que están haciendo los pueblos indígenas y que quedan impunes para el Estado mexicano. Muy aparte de los linchamientos, los delitos de sedición, motín, rebelión y los que acabo de mencionar, debido a que se manifiestan de una manera antijurídica, violenta, agresiva, sin justificación y sin optar por el orden público. Ahora bien, una vez centrados en materia de la antijuricidad del acto de estas personas, causando disturbios públicos, desde luego ya sea a nivel estatal o nacional, entramos a que estos pueblos indígenas no conocen la comprensión de los límites de la autodeterminación de sus pueblos para regirse bajo sus usos y costumbres. Es por ello
que de muchas administraciones hacia atrás, desde el presidente Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y ahora con nuestro Ejecutivo Federal Andrés Manuel López Obrador, entra en vigor la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y desde luego la Ley de la Guardia Nacional, y se sustenta con el Convenio Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles e inhumanas. Ahora ya sustentado con este tipo de legislación, nos preguntamos, en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza se estipula sobre lo que son la violencia, la agresión letal, el uso de la fuerza letal, y en esto se estipula en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, que maneja los casos en los cuales se van a realizar este uso de la fuerza letal, que en su concepto, como ustedes podrán ver en el proyecto de investigación, estipula los argumentos o los cimientos que se tienen que dar para que se pueda usar la fuerza letal. Una vez utilizada la fuerza letal, estipula esta misma ley que puede llegar a causar la muerte. Entonces, si estamos estipulando los casos en los cuales puedes privatizar de la vida a una o a más personas que están causando caos, disturbios públicos o perturbación grave de la paz pública, entonces en la Ley de la Guardia Nacional también se les está dando esta enumeración de las cuales pueden hacer uso de la fuerza letal. Como bien sabemos, las manifestaciones antijurídicas son siempre con uso de objetos punzocortantes, machetes como conocemos coloquialmente, o bien objetos que dañan contusamente, como conocemos coloquialmente, los garrotes, palos o maderos, o alguno que pueda causar lesiones. Este tipo de artefactos, al agredir a los servidores de la seguridad pública de la nación, ya son considerados como armas letales y por lo tanto ya se puede hacer el uso de la fuerza letal en contra de estas personas. Ahora bien, el tema a tratar es que nuestra Constitución Política Federal en su artículo 29 manifiesta sobre la suspensión de labores de las garantías por parte del Ejecutivo Federal, del cual manifiesta la letra que los decretos que se expidan no podrán restringirse ni suspender el ejercicio de los derechos a la vida ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Independientemente de la enumeración que hace sobre los derechos que no se pueden restringir ni suspender, toquemos en específico a la vida. La palabra restringir, como lo menciona nuestra Real Academia Española, significa establecer límites. Si tú estableces límites a través de una ley nacional del uso de la fuerza y una ley de la Guardia Nacional, estás restringiendo hasta dónde tienes derecho a la vida. Tienes que cumplir con ciertos actos violentos y antijurídicos para que se te pueda reprimir, e incluso de la vida si estás cometiendo algún acto antijurídico muy violento o estás perturbando la paz a un grado extremo y letal, desde luego. Vuelvo a repetir, en la Ley Nacional del Uso de la Fuerza, en su capítulo 1, 2 y 3, y para ser específicos, en sus artículos 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 y 12, manifiesta el uso de la fuerza letal, los casos en los que se puede hacer y los objetivos de realizar el uso de la fuerza. La antijuricidad o la anticonstitucionalidad, de los cuales recae la Ley Nacional del Uso de la Fuerza al establecer los supuestos de los cuales puedes privatizar de la vida a una o a más personas para salvaguardar el bien jurídico tutelado, que es la vida de la población en general o el patrimonio nacional, está yendo en contra de lo que nuestra Constitución Política Federal o Carta Magna, según el término, está estipulando.
Nuestra Constitución manifiesta que no se puede restringir ni suspender el ejercicio de los derechos, entre ellos la vida. En nuestra ley del uso de la fuerza, así como la ley de la Guardia Nacional y el convenio que firmó México, están estipulando los supuestos en los cuales sí se puede privatizar de la vida a una persona. Están en contra si nosotros nos enfrentamos a un caso que se ha violentado nuestro derecho o el de un conocido a la vida. Yo considero que nos estaríamos enfrentando a lo que es un juicio de amparo indirecto que va en contra de las leyes, porque es inconstitucional al momento. Hoy en día es inconstitucional que hoy en día nuestra Constitución nos esté prohibiendo restringir y establecer límites a la vida, pero nuestra ley del uso de la fuerza y de la ley de la Guardia Nacional y el convenio al que firmó o es parte México nos están estipulando en qué casos sí se puede privatizar de la vida a una persona. Entonces, el proyecto y la propuesta que estoy manejando y externando ahorita es la reforma al artículo 29 constitucional para que se elimine la parte en la que dice a la vida, para que de esa manera ya no sea un acto inconstitucional el establecer una ley nacional del uso de la fuerza, ley de la Guardia Nacional y un convenio que el día de hoy es en contra de la tortura y tratos inhumanos crueles, en los cuales se establece que sí es permitible privatizar en ciertos casos letales de la vida a una persona. Eso sería todo y muchas gracias por su atención.